hoy vamos a hablar este pensamiento y quiero enfocar esto a las familias más que todo, ¿verdad? He estado predicando una serie de mensajes sobre la familia, el matrimonio y la familia, y podemos encauzar esto en el tema de la familia. Ajustar las finanzas. Quiero que por favor abran sus Biblias en dos pasajes, ténganlos ahí. Malaquías capítulo 3 al versículo 12, capítulo 3 versículo 7 al versículo 12, y Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 al 12, luego del 18 al 20 de Eclesiastés 5. Muy bien, vamos a leer el primer versículo para entrar en el contexto de lo que quiero compartir, y no quiero que se equivoque que voy a hablar acerca del diezmo. En esta iglesia no necesitamos hablar acerca del diezmo porque somos de la idea de que lo que hacemos como iglesia es el mejor mensaje sobre el diezmo, es lo que hacemos como iglesia. Ese es el mejor mensaje que podemos predicar, ¿verdad? Nunca hemos así hablado todo un sermón sobre el diezmo, porque no lo necesitamos, ¿verdad? Debemos de ser obedientes a este principio y ver lo que la iglesia está haciendo acerca de esto. Aunque Malaquías habla acerca de esto, pero no es un sermón acerca del diezmo netamente hablando. Ajustar las finanzas. Malaquías capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ojo con eso. Lo que el Espíritu Santo le dice por medio del profeta al pueblo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley, de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando el profeta Malaquías escribió esto, no solo era un problema de algunas personas que se habían apartado de la ley de Dios, no solo era un problema de finanzas. No es que algunos cuantos habían dejado de obedecer principios fundamentales de la Escritura. Era toda la nación toda. Todo el pueblo de Israel se había apartado de la ley de Dios. Y Dios fue enfático en decir: tienen que volver, tienen que regresar a mí. Regresen a mis leyes, comiencen a cumplir, a vivir bajo las leyes, estatutos, decretos que yo les he mandado. Entre esos estaba la parte de los diezmos y de las ofrendas. Pero cuando yo hablo de ajustar las finanzas, estoy pensando en tener las ideas correctas acerca de las finanzas, tener los conceptos adecuados acerca de las finanzas, saber utilizarlas, saber invertirlas, saber ganarlas, saber recibirlas y saber gastarlas. Entonces encontramos una luz en Eclesiastés 5. Ahora
Vamos a volver a Malaquías más adelante, pero aquí debemos de contestar esta pregunta o esta declaración. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano hacia el dinero? Eclesiastés 5, 10 al 12 nos da una gran luz de esta pregunta. Dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Oh, ese versículo es muy revelador. Dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. O sea, nunca se van a saciar, siempre van a querer más y van a querer más y van a querer más. Y cuando no lo puedan obtener de formas legales, van a ser tentados a obtenerlo de forma ilegal, o sea, de una forma no lícita. Y luego se van a meter en problemas con la ley, con las autoridades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque la insatisfacción viene de que ellos aman el dinero. Y el problema, dijo el apóstol, es el amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema no es cuánto tiene, cuánto gasta, cuánto gana, cuánto es su presupuesto. No, ese no es el problema. El problema es cuando amamos el dinero y se vuelve un Dios para nosotros, de tal manera que este dinero nos aparta, dice Malaquías, de obedecer la ley de Dios. Ojo con esto. El problema de Israel en Malaquías no es que no tuviera dinero para diezmar o ofrendar. El problema con Israel en la profecía, cuando el profeta Malaquías los exhorta, no es que eran pobres. No, 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 no. El problema en Ageo, por ejemplo, que lo vamos a ver rápidamente, no es que el pueblo no tenía liquidez. No, cuando el profeta Ageo exhortó a los israelitas, les dijo: ¿cuántos de ustedes? Reunió el profeta Ageo al pueblo y les preguntó: ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la gloria de esta casa? Y la gente dice: sí, nos acordamos de la gloria de esta casa. ¿Y cómo la miran ahora? Y la respuesta fue: estaba en ruinas. La casa de Dios estaba en ruinas porque había sido destruido el templo. El templo fue destruido. Pero ¿qué es lo que les exhorta Ageo? ¿Cómo es posible, dice Ageo capítulo 2, versículos del 5 en adelante, que sus casas están artesanadas, sus casas están ordenadas, sus casas están limpias? Tienen ustedes el descaro, dice Ageo, que hasta tienen una casa de retiro, tienen una casa de campo, tienen su casa y tienen una casa de campo y están lindas, y la casa de Dios está desierta. Entonces, amados hermanos, no era un problema de que: pastor, no me alcanzó para diezmar, estaba entre si diezmaba o pagaba la luz. No era ese el problema. Yo le puedo decir con toda naturalidad, y podría ser aquí quizás espíritu flautico y decirle: hermano, y si estoy entre darle de comer a mis hijos y pagar el diezmo, si yo fuera un poquito espíritu flautico, le dijera: pague su diezmo y ahí ve cómo hace para darle de comer a los niños. No, yo le voy a decir: dele de comer a los niños. Claro, ¿cómo va a dejar aguantando hambre a sus hijos? Porque esto es un principio espiritual. No se va a caer el mundo, ni usted va a perder su salvación, ni nada por el estilo. Pero es como usted está ajustando las finanzas. Pero cuando revisamos la profecía de Malaquías, no era un problema de liquidez. Era un problema que no estaban ajustando sus finanzas. ¿Qué significa ajustar? Se lo voy a hablar claramente. Cuando uno tiene un pantalón que no le queda, que le queda muy grande. Bueno, hoy casi ya no se hace eso. Pero antes, cuando uno heredaba los pantalones de los hermanos, entonces habían unos pantalones que eran muy largos. Entonces decía: vamos donde el sastre para que te lo ajuste a tu medida. Entonces usted iba, llevaba el pantalón y se lo ajustaban, le ajustaban la falda. Quiere decir que le quitaban o le ponían de algún lado y le ajustaban de manera que quedara.
¿Cuál era el pecado de Israel? Israel no estaba ajustando sus finanzas a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos ajustando nuestras finanzas al reino de Dios. Mis finanzas se ajustan a lo que yo quiero. Mis finanzas se adaptan a mis caprichos muchas veces. Mis finanzas se adaptan a mis vicios, se adaptan a la forma como despilfarro algunas veces, o se adaptan simplemente a malas prácticas financieras que he llevado por muchos años en mi vida cristiana y fuera de mi vida cristiana. El problema con Israel no era que no tenía liquidez. Tenían una casa donde vivían y tenían una casa de campo preciosa, pero no estaban ajustando sus finanzas al reino de Dios porque la casa de Dios estaba desierta. Así que el profeta los exhorta y les dice: esfuércense. Josué, sacerdote, Zorobabel, primer ministro, esfuércense, levántense, inspiren al pueblo, y el pueblo inspirado va a comenzar a ajustar sus finanzas a la voluntad de Dios. Entonces el pueblo abrió los ojos y dijo: Dios nos ha bendecido. Tenemos una casa donde vivimos y tenemos una casa de campo, y las dos casas están lindas, tenemos bendición. Y cuando abrieron los ojos espirituales, descubrieron dos cosas: que estaban bendecidos y que la casa de Dios estaba en ruinas. Eso descubrieron. Yo les puedo decir con toda certeza, nosotros estamos bendecidos aquí. Estamos bendecidos. Si yo voy a sus casas, tienen más de 3 pares de zapatos. Si yo voy a sus casas, tienen más de 20 mudadas de ropa. Si yo voy a sus casas, hay más de un televisor. Si voy a sus casas o van a la mía, van a encontrar cable, van a encontrar Netflix, van a encontrar todas esas cuentas que pagamos. Vamos a encontrar 1 o 2 vehículos parqueados en la cochera. Tal vez no todos, pero yo le aseguro que estamos bendecidos. Abramos entonces nuestros ojos para ver que Dios nos ha bendecido y que no hemos ajustado nuestras finanzas al reino de Dios. Y debemos de ver el reino de Dios. Eso fue la realidad del pueblo. Por eso Malaquías exhortó al pueblo y les dijo: vuélvanse a mí, ajusten sus finanzas a la realidad, no de ustedes, sino a la realidad de la casa de Dios. Los que aman el dinero, dice Eclesiastés 5, nunca tendrán suficiente. Qué absurdo. Estoy leyendo una versión nueva traducción viviente. Va a sonar diferente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Dígale a su vecino a la par: qué absurdo es pensar que las riquezas te van a dar felicidad. Qué absurdo. Cuando tenga mi casa, cuando tenga tanto, cuando gane tanto, cuando logre esto, cuando logre aquello. Mire, cuando nosotros estamos añorando algo material, por ejemplo, ¿cuánto nos dura el placer de tener una computadora nueva, un electrodoméstico nuevo, una cosa nueva que nos compramos? Un par de días. Un par de días. Y después se nos va el encanto de lo que tenemos. Y hemos llevado esta práctica de manejar las cosas materiales de esta manera. Lamentablemente la hemos llevado también a la vida paternal, a la vida matrimonial. Y esto está afectando fuertemente nuestra comunión de familia. Cuanto más tenga, dice Salomón, más te acercará a la gente para ayudarte a gastarlo. Mientras más tenga, mayores necesidades habrán a tu alrededor y más gente que te ayude a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, come mucho, coma poco, pero los ricos rara vez tienen
una buena noche de descanso. Salomón dice varias cosas aquí. ¿Cuál es el problema? Dice Salomón: amar el dinero. Nunca se va a saciar la persona que ama el dinero. Y cuando la persona ama el dinero, tiene el dinero como prioridad en su vida. Hacer dinero es la prioridad de su vida. Entonces, no son sus padres la prioridad en algún momento determinado. No es su familia y mucho menos la casa de Dios. Entonces, ¿de qué sirven las riquezas? Dice, para la gente que ama las riquezas, quizás solamente para ver cómo se te van de entre las manos y para tener una vida de estrés y una vida estresante, una vida acelerada, agobiante. Quizás solo para eso puedan servir las riquezas. ¿Cuál entonces debe de ser la actitud hacia el dinero? La respuesta está en los versículos 18 al 20, siempre de Eclesiastés 5. Solo siga ahí al versículo 18. Aún así, me regalan este aire aquí, por favor, hermanos. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Miren lo que Salomón notó. Notó una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace debajo del sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió. Le hago una pregunta, no, solo no me la conteste, contéstesela usted. ¿Usted disfruta de su trabajo? Cuando yo era niño, tengo la imagen de un señor en el pueblo donde yo crecí. Este señor era de mucho dinero. Tenía mucha plata. Era un comerciante el más fuerte de la ciudad donde yo crecí. Entonces tenía un pickup muy bonito, un pickup doble, cabina larga. Y él venía a San Salvador a comprar mercadería y se iba y abastecía sus negocios, su tienda. Era una tienda la más fuerte de la ciudad donde yo crecí. Y un día se nos llegó la hora del almuerzo. Mi papá hacía lo mismo. Mi papá tenía un pickup también y se venía a San Salvador, llenaba de mercadería su vehículo y se iba, ¿verdad? Y con eso todo el mundo hacía eso. En ese tiempo no habían viajeros que llevaban toda la mercadería. Más en la ciudad donde yo crecí, era una ciudad muy golpeada por la guerra. Entonces, un día lo encontramos a este señor. Mi papá acabamos de salir de un restaurante, habíamos comido, ¿verdad? Estábamos almorzando. Y cuando salimos, este señor estaba en la cama de su carro, aguantando sol en la cama de su carro con la persona que le ayudaba. Tenía una portavianda con 2 tortillas frías, 2 huevos duros y un pedazo de queso. No porque estaba a dieta, porque era tacaño. No quería irse a meter a un restaurante a comer. No quería irse a meter a un restaurante a comer. Él traía su propio dinero, su propia comida, perdón. No porque tuviera una dieta especial o porque, no, porque era semejante tacaño. Siéntase bendecido si usted puede ver algo bueno. Veo, dice Salomón, yo veo algo positivo. La gente que trabaja y que come, bebe y disfruta de su trabajo. Siéntase bendecido si puede ir y disfrutar del trabajo que Dios le ha dado y disfrutar algo con su familia. Siéntase bendecido. Si usted puede una vez al mes irse con su esposa y sus hijos a un lugar a bañarse, a comer algo rico, no tiene que irse al mejor hotel de este país. No, que usted pueda irse a un lugar y disfrutar el fruto de su trabajo. Toda persona, toda familia debería de tener este tipo de prácticas positivas, dice la Biblia. Son prácticas positivas. No todo es trabajo, mis hermanos. No todo es hacer dinero. No todo es tener una cuenta de banco. No todo tiene que ver con cosas materiales. He notado al menos
una cosa positiva, dice Salomón. Es bueno que la gente coma, que la gente beba, que la gente disfrute del trabajo que hace debajo del sol durante, ¿qué dice? Ojo con eso, el corto tiempo de vida que Dios le da. ¿Sabe por qué Salomón dice que es corto el tiempo? Porque algunos que pintan canas aquí ya no pueden comer carne. Ya les hace daño. Y cuando tenían 30, sí, vamos a comer carne le voy a hacer publicidad, aunque no nos dan nada, pues, pero vamos a comer carne a la Pampa, Argentina. No, ya es muy caro, vos. Dicen que un plato vale $20, vos. ¿Cuál es el problema? Una vez a los 2-3 meses. Yo no creo que no pueda ir. Coma carne mientras pueda comer carne. Coma mariscos mientras pueda comer mariscos. Va a llegar una edad donde ya no va a poder comer. Y va a tener el pisto para ir a comer, pero ya le va a hacer daño. Va a parar en el seguro social. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo comer carne de noche. Ya no puedo. Y quisiera, yo me recuerdo cuando, ahora yo no me quedé con ningún lamento. ¿Sabe cómo terminaba yo las vigilias cuando estaba más bicho? En el Mamachuja y en Mexicanos, ahí terminaba las vigilias yo. Con hermanos de la iglesia, vámonos a comer carne, a ver si era carne de res, pero era rica. Y allá terminamos. Pero cuando cumplí como 33, 34 años, a las 2 de la mañana fui a parar al seguro. Ya no pude comer carne, de noche al menos. De tarde sí, mediodía sí, mi cuerpo la digiere bien. Entonces, mientras este corto tiempo de vida Dios le da, haga esto positivo. Dice, esa debe de ser la actitud que debemos de tener hacia las cosas materiales que Dios nos concede. Y que acepte su destino. Versículo 19. También es algo bueno, otra cosa buena que Salomón ve, recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Yo, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Cuántos han orado esta semana con este principio, diciéndole: Señor, gracias por las riquezas y las bendiciones que me has dado, dame salud para disfrutarlas? Dame salud para disfrutar del fruto de mi trabajo. He visto algo bueno, he visto otra cosa buena. Recibir riquezas de parte de Dios, recibir bendición de parte de Dios, recibir prosperidad de parte de Dios. Y agréguele más, dice, y tener buena salud para poder disfrutar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Yo no sé cuántos se visualizan disfrutando, por ejemplo, su jubilación. Debe de visualizarse. Un muchacho, jóvenes que están aquí, bueno, ya no tan jóvenes algunos, pero cuando uno llega a sus 35 años, ya debe de estar pensando en un futuro, ya en un fondo de retiro. Esa locura les agarra a las personas a los 50 años. Pero ¿cuántos años de vida laboral le quedan? 15 años para los hombres, 10 para las mujeres. ¿Y cuánto colchón económico puede hacer en 10 años o en 15 años? Poco. Y si lo despiden de su trabajo a sus 50 años, muy difícil que pueda conseguir un trabajo a esa edad. Entonces una persona debe de comenzar a pensar en su retiro a partir de los 35 años en adelante. El tiempo oportuno, tenés la fuerza, tenés la energía para hacer inversiones sabias en ese momento de tu vida. Dice que disfruten de ellas, disfruta del trabajo y acepta lo que depara la vida. Lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. O sea, esto tiene que ver con la conformidad, no con el conformismo, con la conformidad. Estar alegres y contentos con la bendición que Dios nos ha dado. A estas personas, Dios, oigan,
A estas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Dice que no están ocupadas en estreses y trabajos. No, Dios las mantiene tan ocupadas disfrutando de su vida, disfrutando el tiempo, y ya no están rumiando. Esa palabra es del campo. Los animales, las vacas, rumean. Rumear es cuando la vaca come pasto y se echa, y entonces está pasando su comida de un estómago a otro, está haciendo la digestión, y entonces ve que la vaca está dormida, pero está moviendo la boca, está masticando, tiene la sensación en su cerebro de que sigue comiendo, pero está haciendo la digestión. ¿Qué significa esto en términos espirituales? Rumiar el pasado. Ay, si yo hubiera dicho, si hubiera hecho. Ay, si me hubiera pasado esto o lo otro. Me regalan el aire de aquí, por favor, hermanos. Si hubiera pensado mejor las cosas, si hubiera pensado mejor lo otro, si hubiera querido esto o aquello. Ya no vale la pena, no se puede hacer nada con eso. Ya no se puede. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia el dinero? Tenga estos dos pasajes de la Biblia como emblemas de la actitud que nosotros, usted y yo, debemos de tener con relación al dinero. Nosotros los cristianos debemos de ser gente solvente. Yo no los estoy invitando a hacerse ricos, millonarios. Ricos ya somos, millonarios ya somos. Desde el momento que recibimos a Cristo ya ganamos todo en esta vida. Pero somos llamados a vivir una vida abundante. Jesús dijo que vino por dos cosas para el ser humano: para darle vida eterna, pero también para darle vida abundante. Y debemos de buscar esa estabilidad, ajustar nuestras finanzas de manera que se adapten al reino de Dios y se adapten a mi realidad. Veamos algo más. ¿Cuál es el valor de incluir a Dios en nuestra planificación financiera? Veamos aquí algunos aspectos. Hemos leído ya Malaquías 3 del 7 al 12. Algún diácono me ayudan. Ya se fue. Vaya. ¿Cuál es el valor de incluir a Dios en nuestra planificación financiera? Número 1, darle la prioridad a Dios como el primero de nuestra vida. ¿Cuál fue realmente la exhortación de Malaquías al pueblo de Israel? Que Dios no era una prioridad. Dios no era una prioridad. Quiero que le pregunten a la persona que tienen al lado si Dios es su prioridad en su vida. Pregúntenle, ¿Dios es una prioridad? Si te dice que sí, entonces pregúntele, ¿qué es lo primero que aparta de su salario? ¿Qué es lo primero que aparta de su salario? El pago de la casa, pastor. El pago de la cuota del carro. Y si sobra, el diezmo. Entonces Dios no es una prioridad. No estás ajustando tu realidad al reino de Dios. Cuando haces un presupuesto, los latinoamericanos tenemos esta mala costumbre de tener un presupuesto al racito, así, pero al borde del precipicio. Dice el latino: yo gano $1,000. Significa que me puedo endeudar hasta $995 y me quedan 5 pesos, dice. Pero no cuenta con que el hijo se le va a enfermar, no cuenta con que se le va a ponchar una llanta, no cuenta con que se le va a arruinar la lavadora, no cuenta con que la refri le quedó sin gas, no cuenta con que se le quemó algo en la casa, no cuenta que en el trabajo no logró las comisiones que tenía que lograr y se desbalanza. Pero como ya tiene un presupuesto al borde del precipicio, sacrifica. ¿Qué sacrifica?
Dos cosas sacrifican las familias latinoamericanas y cristianas también. Sacrifican su diezmo y sacrifican la familia. Esas dos cosas se sacrifican. Papi, hoy no vamos a ir a bañarnos. Dentro de 6 meses no vamos a salir ni a comer pupusas a la esquina, porque estamos hasta aquí, no podemos cubrir nuestro presupuesto. Sacrificaron la familia. Sacrificaron la familia. Y por supuesto sacrificaron las cosas de Dios. El problema de la exhortación de Malaquías es que el pueblo no tenía a Dios como una prioridad. Ellos no habían ajustado sus finanzas de tal manera que les alcanzara para cubrir las leyes que Dios exigía. Yo debo de ajustar mi presupuesto a todo lo que yo hago. Debo de ajustar mi presupuesto a mi pago de casa, a mi pago de vehículo, a pago de universidades, a pago de colegios, a transporte, a movilidad, a comida, a mis diezmos, a mis ofrendas y a mis siembras misioneras. Debo de ajustar mi realidad económica a eso. De manera que yo pueda decir, Dios es mi prioridad. Yo no sacrifico lo que es de Dios. ¿Cuál es el valor de incluir entonces a Dios en nuestra planificación financiera? Que Él se vuelve nuestra realidad, nuestra prioridad. La necesidad de volvernos a Dios es otro valor importante que Malaquías incluye aquí en cuanto a la planificación financiera. ¿Cuál fue el reclamo de Malaquías para el pueblo de Israel? Vuélvanse a Dios. Porque cuando yo desplazo a Dios del primer lugar que debe de tener, y lo tienen mis deudas, y lo tienen mis finanzas, y lo tiene mi trabajo, y lo tiene mi afán y la ansiedad de hacer plata, entonces he desplazado a Dios y tengo que volverme al Señor. Debo de volverme a Dios. Vuélvanse a Dios. Es una necesidad que usted y yo nos volvamos al Señor en el área financiera. Y el pueblo respondió con arrogancia y dijo: ¿en qué hemos de volvernos a Dios? Ese es el reflejo de un corazón endurecido. Yo he hablado con personas y les digo: ¿y estás diezmando? No. ¿Por qué? No quiero. Y no sentís nada, no pensás que esto es importante. No, dice. Ahí yo he oído predicaciones, me han dicho algunos que dicen que va a venir maldición, pero yo más bendecido estoy. Hasta me aumentaron en el trabajo, hasta más estoy ganando y no diezmo. Pablo le llama a eso el engaño de las riquezas. Le llama Pablo a eso el engaño de las riquezas. Podés estar bien económicamente, pero estás en desobediencia al Señor. Gracias por sus amenes. Y esto es esta arrogancia del pueblo de Israel diciendo: ¿y en qué tenemos que volvernos a Dios? Es solo el reflejo de un corazón endurecido. Pero un verdadero giro hacia Dios, oigan esto, un verdadero giro hacia Dios afecta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, si una traducción más contemporánea, podría ser un giro de 380 grados, o de 180 grados, perdón. O sea, si usted iba como Jonás hacia Nínive, usted le da la vuelta, o Dios le da la vuelta y hay un giro, y si usted va a Tarso y Dios le da vuelta y lo lleva a Nínive. Ese es un giro. Y cuando una persona tiene un giro, hace un giro hacia Dios, ese giro que hace hacia Dios afecta todas las áreas de su vida, incluyendo las finanzas. La persona mejora en su carácter,
La persona mejora en su comunión familiar, la persona mejora en su trabajo, está más lúcido, está más enérgico, más obediente, más humilde, más tranquilo. Como padre, como madre mejoró, como esposo, como esposa mejoró, se comienza a congregar, viene más frecuentemente a la iglesia, se nota su cambio y también sus finanzas. El giro afecta a sus finanzas también. Hay una hermanita aquí de la iglesia que ella, creo yo que lava ropa y plancha ropa en casas, y ella todos los días diezma porque todos los días gana. Ella hoy va a una casa de una persona X a plancharle la ropa a la señora, ¿verdad? A la familia, o a lavar, o a hacer limpieza, o a cocinarle, y le dan sus 15, 10 dólares, 20 dólares, de acuerdo al contrato que tenga con la persona. Entonces ella viene todos los días, agarra un sobre, mete su diezmito ahí, que es $1, $2, $3, depende de cuánto la hayan bendecido, y siempre pone un papelito. Los hermanos de finanzas saben, siempre pone un papelito con una acción de gracias. Gracias por este día de trabajo que Dios me permitió ir a trabajar. Es una persona que no gana 600, 800, $1000. Es la actitud. Cuando hay un giro hacia Dios, afecta todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pastor, yo no he girado completamente. Exacto. No ha girado completamente. Como si le preguntáramos al cónyuge, mira, ¿y qué tanto he cambiado? Un 20% nada más, vos. Quiere decir que no ha cambiado mucho. Que su giro fue así. Giró, pero más o menos. Pero cuando hay un giro hacia Dios, que nos volvemos hacia Dios, afecta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Retener los diezmos y ofrendas es robar a Dios. Pregúntale a la persona que está a la par, ¿vos le estás robando a Dios? Pregúntele. Pregúntele pues, quiero ver que le pregunte, a ver qué le contesta. ¿Ah? Y me cuenta después, me pasa el chambre. Y nosotros adoramos a Dios aún con nuestros diezmos y ofrendas. Adoramos al Señor. Evitar la maldición. Dios dijo, malditos sois malditos sois todos vosotros. Esta era, esto me llamó, de todo este mensaje que yo preparé, lo que más me dolió fue este último punto. Esto fue lo que más me dolió, porque Dios dijo, malditos sois todos vosotros, la nación entera. Este era un pecado de toda la nación. Era, para que ustedes me entiendan, una cultura de robo. En el pueblo de Israel se volvió una cultura robarle a Dios. Se volvió una cultura la deshonra a Dios. Necesitamos hacer una nueva cultura. Necesitamos hacer la cultura de la disciplina y de la honra al Señor. En la iglesia necesitamos cambiar esa cultura de robo, de deshonra, y hacer una nueva cultura de disciplina, de ajustar nuestras finanzas y de honrar a Dios. Una nueva cultura es lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo les menciono a ustedes, ¿qué piensan de la política? Todos aquí me van a contestar, es sucia. Porque los políticos hicieron una cultura de la política y la hicieron sucia. Y un político puede llegar con buenas intenciones, buenas ideas. Y yo personalmente conocí a una diputada cristiana que se tuvo que salir porque una golondrina no hacía el verano y ella no pudo hacer muchos cambios. Y entonces dijo, no, yo aquí voy a terminar contaminada. Nunca olvido el testimonio de un pastor en Guatemala, no voy a mencionar su nombre, que se tiró para
para presidente de Guatemala, una de las iglesias más grandes de Guatemala. Y él se lanzó, le profetizaron que iba a ser presidente de Guatemala y perdió. Las 2 veces que le profetizaron, las 2 veces perdió. O sea que no le profetizó Dios, le profetizó la carne y no ganó. Pero de premio de consolación le dieron parece que del Fondo Social para la Vivienda o algo así de Guatemala. Cuando terminó, no alcanzó a terminar su periodo. Y bueno, llegó a la iglesia, ¿verdad? Es una iglesia independiente. Entonces dijo, bueno, yo voy a retomar mi pastorado, pero necesito que me den 1 año, porque necesito limpiarme, dijo. Él lo dijo en la congregación. Necesito limpiarme, siento que vengo sucio, dijo. A saber qué cosa vio y tuvo que hacer, hermano, ahí en la política, porque ya hicimos una cultura de robo, de engaño, de todo lo negativo. Bueno, los políticos no son gente honorable en nuestro país, lamentablemente. Entonces no hagamos una cultura de robo en la iglesia. No hagamos una cultura de deshonra. Hagamos una cultura de disciplina, de honra a Dios. Esto fue lo que más me dolió a mí. Esto me dolió profundamente, porque el pueblo dice, la nación toda, era una cultura de todo el pueblo. No había uno que estuviera diezmando, que estuviera honrando a Dios con sus finanzas. Qué triste. Qué triste que seamos el 20 y tanto % en esta iglesia que sostienen financieramente la obra de Dios. Qué triste que sean un poco de personas nada más las que sostienen todo el aparato financiero de la iglesia. Ya no voy a hablar más de esto porque no necesito hablar más de esto. Voy a principios financieros que aprendemos aquí. Primero, debemos, al velar por los intereses de Dios, esto lo aprendemos de Ageo, capítulo 1. Cuando usted vela por los intereses de Dios, dándoles prioridad, Él velará por nuestros intereses, amado hermano. Cuando usted vela por los intereses de Dios, Dios va a velar por los intereses suyos. Cuando usted pone a Dios como prioridad en su vida, entonces usted va a ser la prioridad de Dios. Podremos experimentar la grandeza de Dios al probar su poder. Probadme en esto, dijo él. Probadme en esto. Podemos experimentar lo grande que es Dios cuando probamos que Él es poderoso y generoso. Los jóvenes que están aquí deben de aprender eso. Cuando yo me tomo el tiempo de discipular a un muchacho, y no es que me interesen sus diezmos ni sus ofrendas, yo soy sostenido por el Señor. Aunque esta iglesia no me diera un salario, yo soy sostenido por el Señor. A mí me sostiene el Señor. Por años y años y años no tuve un salario. La mitad del ministerio que he desarrollado casi no tuve un salario fijo. Viví por fe. Pero todas las personas que yo discipulo, les digo, de verdad, si querés dar un giro hacia Dios, comenzá a diezmar. ¿Querés ver la bendición de Dios? Comenzá a diezmar. Y tengo toda la moral y toda la propiedad para enseñarlo, porque yo soy un fiel diezmador desde que me convertí a Cristo, desde que recibí mi primer salario. Nunca he dejado de diezmar, nunca. Desde que recibí mi primer salario. Podremos entonces experimentar la grandeza de Dios al probar su poder. Experimentar las bendiciones sobreabundantes. Él dice, y los voy a bendecir sobreabundantemente. Las naciones de la tierra, oigan esto, las naciones de la tierra le llamarán bienaventurados, tierra deseable. Y no solo por lo financiero, no solo por lo financiero, por la paz, por la salud, por la armonía, por muchas otras cosas que no son cuantitativas. Finalizo con esto. Hagamos un censo financiero así, mentalmente. Ponga una C en su mente, si es correcta
o una E si es errado el principio. El esposo y la esposa deben tener cuentas separadas. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Que eso está errado? Yo no sé. Yo no tengo una respuesta, es ustedes. Estoy pensando que ustedes contesten en su mente. El esposo y la esposa deben tener cuentas separadas y cada quien por su lado con las finanzas. ¿Está correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es división? Si la esposa trabaja afuera, ¿debe tener la finanza solo para ella? ¿Eso está correcto? ¿Está incorrecto? ¿Es necesario trabajar con un presupuesto mensual? ¿Eso está correcto o no está correcto? ¿Qué piensan? El dinero es mío, yo decido qué hacer con él. ¿Eso está bien? ¿Es correcto esa declaratoria? Dar prioridad a la compra de una vivienda, ¿está correcto eso en una familia? Darle prioridad a la compra de una vivienda antes que un carro, por poner un ejemplo, ¿eso está correcto o es un error? Compras fuertes se realizarán en consenso matrimonial, ¿eso está correcto o es erróneo? Debemos dar el diezmo de nuestras ganancias, ¿eso está correcto o es incorrecto? Amén. Y luego, ¿qué podríamos hacer para ajustar mejor nuestras finanzas al reino de Dios? Esta es la pregunta con la que quiero finalizar. Vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Qué podríamos hacer? Es una pregunta. ¿Qué podríamos hacer para ajustar mejor nuestras finanzas al reino de Dios? Si queremos darle un giro a nuestra vida financiera, a nuestra vida económica, a nuestra vida familiar, nuestra comunión con Dios, para que el Señor no nos reclame y nos diga: ¿por qué te apartaste? Vuélvete a mí. ¿Por qué dejaste mis leyes, mis estatutos, mis decretos? ¿Por qué me has robado? Un giro hacia Dios implica también el área financiera. ¿Qué podríamos hacer para ajustar mejor, que nos quede mejor, que nos talle mejor nuestras finanzas al reino de Dios?